Henry Cavill explota. El actor que dio vida al brujo más famoso de la televisión ha roto su silencio y lo ha hecho en el peor momento posible para Netflix. The Witcher 4 se está hundiendo entre críticas y decepción, y lo que antes eran rumores ahora suena a confirmación. Cavill tenía razón. Durante meses evitó pronunciarse sobre su marcha, pero nuevas declaraciones y filtraciones cercanas al rodaje dejan claro que su salida no fue solo por agenda o por Superman. Fue una decisión cargada de frustración, cansancio y desencuentros con los responsables creativos de la serie. Mientras Netflix intenta defender la nueva etapa de The Witcher como un reinicio fresco, los fans lo interpretan como un desastre anunciado. La prensa especializada habla de una temporada sin alma, con una historia confusa y un tono que ya no se parece al universo oscuro que enamoró a millones. Y justo en medio de ese caos, resurgen las palabras de Cavill en entrevistas pasadas, cuando insistía en respetar los libros y mantener la esencia del brujo. Hoy, esas frases suenan como un grito de advertencia ignorado. Su explosión no ha sido un escándalo público, sino algo más poderoso, la confirmación de que se fue por principios. Fuentes cercanas al actor aseguran que Cavill se cansó de luchar contra decisiones que traicionaban el espíritu de la saga. Y viendo el resultado de esta cuarta temporada, cuesta no darle la razón. La serie se desmorona, los fans se alejan y la reputación de Netflix se tambalea. Lo que parecía una simple diferencia creativa se ha convertido en una tormenta mediática. The Witcher ya no es sinónimo de éxito. Y Cavill, sin decir una palabra más, se ha convertido en la voz de todos los que advirtieron que esto iba a pasar. Netflix pensó que podía reemplazar un rostro, pero lo que perdió fue la pasión, el respeto y la conexión con su propia audiencia. La salida de Henry Cavill de The Witcher fue el primer terremoto dentro del universo de la serie. Cuando Netflix anunció oficialmente que abandonaba el papel tras la tercera temporada, el público no se lo podía creer. Cavill era el rostro, la voz y la esencia de Geralt de Rivia. No había actor que pareciera entender mejor a ese personaje, y mucho menos uno que lo interpretara con tanta convicción. Pero detrás de ese comunicado tan correcto y educado había una historia muy distinta. Durante años, Cavill había sido el mayor defensor del material original. Insistía una y otra vez en entrevistas en que The Witcher debía mantenerse fiel a las novelas de Andrzej Sapkowski. Decía que lo más importante era respetar el alma del brujo, su filosofía, sus dilemas y su tono moral. Sin embargo, dentro del equipo creativo comenzaron a surgir diferencias. Los guionistas querían un enfoque más comercial, con más acción, más humor y menos introspección. Cavill, en cambio, pedía exactamente lo contrario: profundidad, coherencia y respeto al lore. A medida que las temporadas avanzaban, las tensiones aumentaron. Según varias fuentes cercanas a la producción, Cavill se frustraba con cada cambio de guión, con cada desviación absurda del texto original. Luchaba por mantener a Geralt como el personaje complejo y silencioso que los fans de los libros conocían, mientras el equipo empujaba hacia un héroe de fantasía más convencional. Esa lucha acabó agotándolo. Netflix, en lugar de escuchar sus preocupaciones, apostó por seguir su propia línea creativa. Se pensó que el público aceptaría cualquier cambio, siempre que el producto fuera espectacular. Pero el tiempo ha demostrado lo contrario. La marcha de Cavill fue el aviso más claro de que algo no iba bien, aunque muchos prefirieron no verlo. Su despedida pública fue tan diplomática como reveladora. Agradeció a los fans su apoyo, deseó suerte al nuevo Geralt e insistió en que el personaje merece todo el respeto posible. Esa frase, aparentemente inocente, escondía toda su decepción. No fue un adiós cualquiera, fue una declaración de principios. Y ahora, viendo cómo se derrumba The Witcher 4, cada palabra de esa despedida parece una predicción cumplida. Cavill se fue antes de que el barco terminara de hundirse, y Netflix, en su empeño por demostrar que la saga podía sobrevivir sin él, ha acabado confirmando exactamente lo contrario. The Witcher 4 ha sido presentada por Netflix como el inicio de una nueva era, pero la realidad ha sido muy distinta. Desde su estreno, las cifras y las opiniones reflejan un desplome evidente. Las primeras reseñas ya anticipaban lo peor: una temporada irregular, sin rumbo, y con un tono que parece no saber a qué público dirigirse. Lo que debía ser un renacimiento se ha convertido en un derrumbe controlado, visible episodio a episodio. Las audiencias iniciales fueron decepcionantes.
Los informes de seguimiento de plataformas independientes muestran un descenso notable respecto a la temporada anterior. En redes sociales, el entusiasmo de otros años se ha transformado en frustración. Comentarios que antes hablaban de teorías y personajes ahora se centran en errores de guión, escenas sin sentido y la falta total de conexión emocional. Los críticos coinciden en algo que los fans ya intuían. The Witcher 4 ha perdido el alma. La fotografía sigue siendo espectacular, los efectos visuales cumplen, pero todo parece vacío. El carisma de Geralt se diluye, la química entre los personajes se rompe y las tramas secundarias parecen creadas para alargar sin rumbo una historia que ya no emociona. Liam Hemsworth, que asumió el papel más difícil de su carrera, se enfrenta a un juicio injusto. Nadie duda de su esfuerzo, pero el problema va mucho más allá de su interpretación. El guión lo ha dejado atrapado en un personaje que ya no tiene la profundidad que Cavill construyó. El resultado es una temporada que intenta imitar lo que fue The Witcher, pero sin comprender por qué funcionaba. Y lo peor para Netflix no son las críticas, sino la indiferencia. Antes, incluso quienes odiaban la serie hablaban de ella. Hoy muchos simplemente la han abandonado. No hay debate, no hay expectación, no hay emoción. Solo una sensación de agotamiento. La serie que nació como un fenómeno global se ha convertido en un recordatorio de lo que ocurre cuando se ignora la esencia de una historia y se subestima a su público. The Witcher 4 no solo ha fallado como temporada, ha fallado como promesa. Y en ese vacío, cada decisión de Netflix parece más incomprensible. Netflix tuvo muchas oportunidades para evitar este desastre, pero decidió ignorarlas una por una. Las advertencias estaban ahí desde hace años, tanto dentro del equipo como en la propia comunidad de fans. Henry Cavill no fue el único en señalar los riesgos. Guionistas que abandonaron la producción hablaron de falta de dirección creativa, de reuniones en las que se discutía más sobre tendencias que sobre coherencia narrativa. Pero en lugar de escuchar, la compañía apostó por una estrategia basada en la cantidad, más temporadas, más spin-offs, más universos, aunque la calidad empezara a resentirse. Los fans también lo dijeron alto y claro. Después de la segunda temporada, las redes se llenaron de peticiones para volver al tono original, más fidelidad a los libros, menos tramas inventadas y más profundidad en los personajes. La respuesta de Netflix fue justo la contraria. La tercera temporada duplicó los efectos, amplió el reparto y añadió nuevas subtramas sin rumbo. Cuando esas decisiones provocaron la marcha de Cavill, la alarma debería haber sido ensordecedora, pero Netflix confió en su maquinaria de marketing. Pensó que podía controlar la narrativa, que bastaría con una nueva cara y una campaña de promoción para recuperar al público. No entendieron que The Witcher no era un simple producto de catálogo, era una historia con una base de fans apasionados, que notan cada cambio y no perdonan cuando sienten que se traiciona el espíritu de la saga. Las advertencias se repitieron una y otra vez. La historia se estaba alejando demasiado de su esencia. El guión se estaba debilitando y la conexión emocional se estaba perdiendo. Netflix prefirió mirar hacia otro lado. Hoy el resultado es evidente. The Witcher 4 se ha convertido en la prueba más clara de que el público no se conquista con algoritmos, sino con respeto. Si hubieran escuchado a Cavill, si hubieran valorado lo que él intentaba proteger, quizá la serie seguiría siendo un fenómeno global. Pero ignorar a quienes conocen y aman una historia tiene consecuencias. Y ahora, mientras las críticas se acumulan y las cifras caen, Netflix enfrenta una pregunta que no puede esquivar. ¿Vale la pena seguir adelante cuando ya nadie cree en lo que estás contando? The Witcher 4 no solo marca el final de una etapa, sino el resultado de una cadena de decisiones equivocadas. Netflix quiso reinventar algo que ya funcionaba, y al hacerlo, perdió la magia que lo hacía único. Henry Cavill intentó evitarlo, advirtió de los riesgos, defendió la esencia y se fue antes de que todo se derrumbara. Hoy, las críticas y el desinterés del público confirman lo que él ya sabía. No se puede construir una gran historia si se ignora lo que la hizo grande. El problema no es que Netflix apostara por un cambio, sino que lo hiciera sin escuchar. La audiencia no pedía una versión nueva de The Witcher. Pedía coherencia, respeto y una conexión con los libros y personajes que habían convertido esta saga en un fenómeno. Cuando se pierde eso,
Ni los efectos, ni los presupuestos, ni las campañas pueden salvar el resultado. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Debe Netflix continuar con The Witcher o dejar descansar a Geralt antes de destruir por completo su legado? ¿Crees que Henry Cavill volvería si las cosas cambiaran o su etapa en este universo ya está cerrada para siempre? Déjamelo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir analizando conmigo cómo las grandes series pierden o recuperan su rumbo.